En este video te enseñaré a realizar la distribución de acero transversal en vigas, teniendo en cuenta la disipación de energía moderada. Como se ilustra en la imagen, el acero transversal nos sirve para disipar los esfuerzos cortantes que son producidos en la viga. El ejemplo que veremos a continuación será la distribución de un acero transversal en una viga que tiene sección de 30 por 40. Nos damos cuenta que esta viga tiene acero longitudinal de 3 varillas de 5/8 en la parte superior y 3 varillas de 5/8 en la parte inferior. Acero longitudinal que pudo haber sido diseñado, acero longitudinal que viene en un diseño anterior a esta distribución de estribos. La viga que le realizaremos la distribución de los estribos es una viga que tiene sección de 30 de base por 40 de altura, apoyada sobre una columna de 30 por 30. Miramos que esta viga tiene dos luces, ¿cierto? Una luz que la podríamos considerar de 6 metros de longitud de eje a eje entre columnas, y una viga que podríamos considerar de 5 metros de longitud de eje a eje entre columnas. Ahora, lo primero que debemos realizar es tratar de ubicar esa posición de la sección de las columnas, donde en este caso estamos viendo que las columnas son columnas de 30 por 30 que trataré de marcar con el color morado. Esta sería la columna inicial, central de viga de dos luces, ¿cierto? Y en esta sección trataré de dividir el centro o el eje de esa columna. Lo mismo sucede en esta sección del lado izquierdo, donde la parte central o el eje central será el siguiente, y en ese eje marcaremos la mitad de la sección de nuestra columna. No sucede para el lado derecho, donde trataremos de marcar nuestra columna y el eje central de esa columna, ¿cierto? Entonces, esta posición en este caso son los ejes centrales de nuestra columna. Ahora, entonces, una vez ubicada la sección de las columnas, procedemos a marcar esas distancias, las cuales provienen de esa sección. En este caso, como mi columna es de 30 por 30, en esta parte de acá tendremos 0,15 metros de longitud, al igual que en esta sección de acá 0,15 metros de longitud, al igual que en los extremos, debido a que las medidas son de eje a eje. 15 centímetros por cada uno de los lados, correspondientes a la mitad de la sección de la columna. Una vez ubicada la posición de las columnas, lo siguiente que debemos realizar es, según la norma sismo-resistente colombiana, es que nuestro primer estribo cerrado de confinamiento debe estar situado a no más de 50 milímetros de la cara del elemento de apoyo. Entonces eso hace referencia a que nuestro primer estribo estará ubicado a 5 centímetros desde la columna. Aquí trataremos de marcar nuestro primer estribo, ¿cierto? A partir de la columna. Tratemos de ubicarlo con color rojo, nuestro primer estribo, el cual estará ubicado, como indicaba, a 5 centímetros del apoyo. En este caso, ese primer estribo estará ubicado en todos los lados a 5 centímetros de cada apoyo. Es una marcación que realizaremos de manera contextual. En teoría, lo que nosotros acabamos de marcar acá es nuestra primera posición del estribo, la cual está a 0,05 metros, ¿cierto? Entonces trataremos de ir marcando las distancias para poder ubicar o tratar de armar nuestro plano con unas indicaciones
pues muy claras. Esto es un entregable que se podría usar en obra para poder construir. Luego de que nosotros ubicamos nuestro primer estribo, debemos marcar lo que son las zonas de confinamiento. Las zonas de confinamiento, según la norma termoresistente colombiana, están dadas de la siguiente manera. Entonces, marcaremos una zona de confinamiento. Voy a marcar una zona de confinamiento hasta esta posición. Desde el primer estribo hasta esa posición marcaré unas zonas de confinamiento al lado y lado de cada uno de los apoyos. ¿Cierto? Tratamos de marcarlas. Estas longitudes. Entonces acá podríamos decir que tenemos entonces unas zonas de confinamiento. Zonas de confinamiento, zona de confinamiento al lado y lado de cada apoyo. Ahora viene la pregunta, dentro de esa zona de confinamiento, ¿qué tanto vamos a separar nuestros estribos? La zona de confinamiento se calcula de la siguiente manera. Zona de confinamiento será igual a 2 veces la altura de la viga. Para nuestro ejemplo, ¿cierto? La altura de la viga que estamos manejando es una altura de 40 centímetros, lo que nos indicaría que sería 2 por 40 centímetros. Nos indicaría una zona de confinamiento de 80 centímetros de longitud. Ahora, dentro de esas zonas de confinamiento, ¿qué tanto vamos a separar nosotros? Acá es donde entra el criterio que les había enunciado hace un momento, de que la norma nos permite tomar el menor valor de estos 4 criterios para poder separar dentro de la zona de confinamiento, que por lo general, cuando las alturas de las vigas son pequeñas, hablamos de los 25, 30, 35 centímetros, pues podría gobernar la primera opción, que es de cuartos. ¿Cómo calculamos esa altura útil de la viga? Recuerden que es la altura, ¿cierto?, útil de la viga. ¿Y cómo calculamos esa altura útil de la viga? H es igual en este caso a 40 centímetros. Entonces la altura útil va a ser igual a H menos 6 centímetros. D es igual a 40 menos 6, lo que nos indicaría que la altura útil de la viga para nuestro caso es de 34 centímetros. Si empezamos a hacer cada una de los 4 chequeos que nos indica la normativa, podríamos concluir lo siguiente. Vean. De cuartos. El de cuartos estamos hablando de que sería igual a 34 sobre 4. 8 veces el diámetro de la barra longitudinal más pequeña. Estamos hablando de 8 veces por el diámetro de la barra longitudinal más pequeña. En este caso, nuestra barra longitudinal para el ejemplo dado, estamos hablando de que son barras longitudinales de 5 octavos, y el diámetro de una barra de 5 octavos, veanlo acá, el diámetro de una barra de 5 octavos, una barra número 5, es igual a 1,59 centímetros. O sea que si yo tomo 8 veces, ¿cierto?, por 1,59 centímetros. Luego sigue 24 veces el diámetro de la barra del estribo. 24 veces por el diámetro de la barra del estribo. Como nuestros estribos son de 3 octavos, el diámetro de una barra de un estribo de 3 octavos es de 0,95 centímetros. Y si nosotros realizamos cada uno de esos cálculos, ¿cierto?, y tomamos y decimos 34 veces entre 4, eso nos da 8,5 centímetros. Primer dato, eso da de cuartos. Seguimos, 8 por esto nos da 12,72 centímetros.
centímetros. Y el último nos da 24 por 0,95, que es el diámetro del estribo. O sea que esto nos da 22,8 centímetros. Si vemos de los 4 criterios, este sería 30 centímetros si lo llevamos a centímetros. De los 4 criterios debemos seleccionar el menor. O sea que debemos tomar el menor valor entre 8,50, 12,72, 22,8 y 30 centímetros para poder distribuir dentro de esa zona de confinamiento. Entonces, en nuestra zona de confinamiento, que tiene 80 centímetros, vamos a separar dentro de ella cada 8,5 centímetros. Si realizamos ese cálculo, 80 dividido entre 8,5 centímetros, nos indica que nos da un valor de 9,4 espacios, lo que aproximamos a 10 espacios y equivalente a 11 estribos. O sea que nuestra zona de confinamiento nos queda de 11 estribos de diámetro de 3/8, ¿cierto? Separados cada 8,5 centímetros. Como el número de espacios nos tocó aproximarlos de 9,4 a 10 espacios, nos toca encontrar una distancia real de la zona de confinamiento, que será igual al número de espacios multiplicados por la separación, dándonos una distancia real, y ese espacio multiplicado por 8,5 centímetros nos da una distancia en la zona de confinamiento de 85 centímetros. ¿Dónde debemos ubicar esos 85 centímetros? Esos 85 centímetros hacen referencia a que nuestra zona de confinamiento tiene una medida de 0,85 metros, ¿cierto? Todas nuestras zonas de confinamiento van a tener esa medida de 0,85. Y por último, esta zona de acá nos dará 0,85 metros. Si lo vemos desde el punto de vista constructivo, nos indica de que sería el primer estribo, y al finalizar la zona de confinamiento sería el estribo número 11, al igual como estaría acá, estribo 1 y estribo 11. Los demás estribos irían en cada una de las posiciones separados cada 8,5 centímetros. Tendríamos estribo 1, estribo 11, estribo 1, estribo 11, estribo 1, estribo 11 y el estribo 1, estribo 11. Repito, cada uno dentro de la zona de confinamiento separado a 8,5 centímetros. Ahora nos queda una zona que nosotros llamamos no confinada. Acá nos queda una zona no confinada, que dentro de esa zona no confinada debemos separar, ¿cierto?, al doble de lo que separamos dentro de la zona de confinamiento. Pero antes de ello debemos encontrar la distancia que tenemos disponible para esa zona de confinamiento, para esa zona no confinada. En este caso, ese valor vendría a ser, en primera instancia, a los 6 metros le restamos todas las medidas que tenemos conocidas hasta el eje de la columna. O sea que primero tendríamos 6 metros menos 0,15 menos 0,05 metros menos 0,85 de una zona de confinamiento menos
menos 0,85 de la otra zona, nuevamente el 0,05 y el 0,15 al eje de la columna, para darnos un total de espacio disponible en nuestra zona de confinamiento. Veamos: 6 menos 0,15 menos 0,05 menos 0,85 menos 0,85 menos 0,05 menos 0,15, nos da un total de 3,90 metros disponibles. 3,9 metros disponibles para esta zona no confinada, ¿cierto? O sea que para esta zona de acá hacemos la misma operación, pero cambiando este 6 metros por ¿cuánto? Por 5 metros, lo que nos daría 2,90 metros. O sea que en este caso tenemos 2,90 metros. Ahora, ¿qué cantidad de estribo va en la zona confinada 1 y qué cantidad de estribo va en la zona confinada 2? Entonces, para poder encontrarlos es muy fácil. Tenemos 3,90, o sea 390 centímetros. Lo vamos a dividir entre la separación de la zona no confinada, que como les había indicado, en la zona no confinada se separa al doble de lo que separamos en la zona de confinamiento. O sea que si aquí separamos cada 8,5 centímetros, en la zona no confinada deberíamos separar cada 17 centímetros. Eso nos indicará que tenemos 390 centímetros divididos entre 17, nos da un total de 23 espacios, 22,94, 23 espacios, ¿cierto? 23 espacios, 22 estribos, ¿cierto? Y para la zona no confinada de 290 centímetros tendríamos lo mismo. 290 dividido entre 17 centímetros, que sería igual a, vemos, a 290 dividido entre 17 nos da 17,05 espacios, o sea 18 espacios, 17 estribos. Recuerden que al número de... Recordemos que dentro de la zona de confinamiento, luego que nos den los números de espacios, ¿cierto?, debemos restarle 1 para encontrar el número de estribos. Vean, 23 espacios, 22 estribos, 18 espacios, 17 estribos. Caso contrario a lo que sucedió dentro de la zona confinada, que en la zona confinada nos da el número de espacios y a ese número de espacios le aumentamos un estribo. Entonces podríamos concluir que dentro de las zonas de confinamiento, luego que dividamos la longitud de la zona de confinamiento entre su separación y nos dé el número de espacios, aumentamos 1 para poder encontrar, o le sumamos 1 a ese número de espacio para poder encontrar el número de estribos. Mientras que en las zonas no confinadas es lo contrario. Al número de espacio le restamos 1 para poder encontrar esos estribos que van en las zonas no confinadas. Entonces, podríamos volver a concluir acá que la zona no confinada, voy a abreviarlo así, en la zona no confinada 1, pues vamos a tener 22 estribos de diámetro de 3 octavos separados cada 17 centímetros. Y en la zona no confinada 2, vamos a tener 17 estribos de diámetro de 3 octavos separados cada 17 centímetros, ¿cierto? Teniendo como conclusión una viga con sus estribos repartidos tanto en la zona de confinamiento como en las zonas no confinadas. Repito, voy a tratar de abreviar un poco acá nuevamente y lo que concluimos es lo siguiente: que en estas zonas tenemos 11 estribos de diámetro de 3 octavos separados cada 8,50 centímetros,
en todas las zonas de confinamiento, si lo vemos así, 11 estribos de diámetro de 3/8 cada 8,5 centímetros en las zonas de confinamiento. Y en esta zona no confinada, en la primera tenemos 22 estribos de diámetro de 3/8 cada 17 centímetros. Y acá en la zona no confinada 2 tenemos 17 estribos cada 17 centímetros de 3/8. Entonces esa distribución es la que realmente nosotros deberíamos realizar en nuestro plano estructural. Más o menos un ejemplo de un plano estructural podría ser el siguiente, ¿cierto? Donde nosotros podríamos observar las barras de color azul como barras longitudinales y las barras de color amarillo o las distribuciones en color amarillo como las barras de sección transversal. Acá nos damos cuenta que tenemos zonas de confinamiento cada 6 en los extremos, y en la parte central tenemos distribuciones cada 12 centímetros. Esto pues generalmente podría ser para una viga de 30 por 25. Usted tendría que tomar y chequear todos los requerimientos de zonas de confinamiento y encontrar las zonas no confinadas y tal vez verificar si estas cantidades de estribos que se encuentran para esta viga de 25 de base por 30 de altura corresponden a lo que nosotros tenemos en el plano. Quedo atento a cualquier solicitud de información acerca del tema. Muchos saludos. Hasta luego.